Bienvenidos al fútbol, amigos de Deportes Misiones TV. Con el gusto y el placer de siempre estamos reencontrándonos con una nueva transmisión acompañando el fútbol de la Liga Posadeña. Estamos en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, una jornada realmente magnífica desde lo climático, ideal para jugar al fútbol y máxime para poder, como es el caso de nosotros y unos tantos centenares de personas que ya están en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, de disfrutar de un partido que a priori enfrenta a dos conjuntos de esos que juegan al fútbol, de esos que ponen la pelota contra el piso, en un terreno que se presta justamente, es un verdadero billar el campo de juego. Y estoy casi convencido, ojalá no me equivoque, que no nos van a defraudar Guaraní Antonio Franco y la Canterita, los rivales que se van a enfrentar por esta primera fecha, zona B del torneo de apertura Carlos Rueda, que lleva el nombre de un dirigente recientemente fallecido. Digo, un dirigente, en realidad debí decir un gran dirigente que tuvo el fútbol posadeño, particularmente Atlético Posadas, y que justicieramente la dirigencia de la Liga Posadeña decidió ponerle el nombre justamente a este torneo, que va a clasificar al segundo equipo por la capital de la provincia de Misiones al próximo Regional Federal Amateur. Es un día histórico, porque la Canterita, que fue fundado no hace mucho tiempo, apenas 6 años se van a cumplir de su fundación, desde que arrancó su participación en los torneos de la Liga, jugando desde la primera C en adelante, llegó a la primera división por mérito propio y siempre destacándose por ese buen trato de pelota, por esa calidad individual, técnica de muchos de sus integrantes. Condiciones, cualidades que hacen que justamente en esta etapa de Guaraní, que apuesta y muchísimo a los chicos, una cosa que hace rato y a gritos pedía la gente, basta de traer tantos jugadores de afuera para afrontar como base de plantel la participación en los regionales federal amateur. En definitiva, esta dirigencia de Guaraní ahora se decidió por apostar a su juventud, a sus inferiores. Es cierto, hay retoquecitos con jugadores que han llegado de otros clubes, pero se ha nutrido mayoritariamente de sus inferiores, esas que siempre se destacaron en el fútbol de la provincia de Misiones. Por eso es que con estos condimentos, como les digo, estamos en presencia de un partido muy, pero muy atrayente que vamos a compartir a través de Deportes Misiones TV. Con una nueva voz que vamos a sumar a partir de esta jornada, lo voy a saludar a Facundo Vergara, quien será justamente quien nos acompañe en esta transmisión. Bienvenido, Facu, lo mejor para vos. Bueno, desde ya muchísimas gracias Roberto y al equipo de Deportes Misiones también por darme esta posibilidad, ¿no?, de estar acompañando, de poder adoptar por ahí un par de conocimientos a esta tarde de buen fútbol. Y sí, como dijiste vos Roberto, tenemos un partido con todos los condimentos para que sea un verdadero partidazo, ¿no? El recién ascendido La Canterita, el equipo La Canterita y el último campeón, ¿no?, de la Liga Posadeña, pero que a ir al momento del juego creo que no se nota esa diferencia de categoría, ¿no, Robert? Exactamente, sí, es cierto, debemos coincidir en eso porque además La Canterita luchó en el torneo de verano de igual a igual con ya equipos que tienen mucho más rodaje. Le tocó la mala fortuna de debutar y perder por goleada con Crucero del Norte en la primera fecha, pero claro, Crucero del Norte con un plantel de Federal A que justamente ya está, muchos de esos nombres, la mayoría diría, jugaron anoche en Salta en el debut del equipo de Gustavo Módica. Y la Canterita tuvo la mala suerte de debutar en la primera fecha del torneo de verano en ese cuadrangular frente a Crucero. Después se acomodó el equipo de Alfonso y le ganó sucesivamente a Estudio Galeano y a Atlético Posadas y puso en vilo, dejó ahí la definición del torneo hasta la última fecha cuando termina ganándole a Estudio Galeano el conjunto de Crucero del Norte y coronándose ganador del torneo de verano. Lo que quiere decir que justamente
al menos en los primeros partidos que lo vimos a la canterita, no le ha costado demasiado ese cambio de categoría, Facu. Totalmente, totalmente, Roberto. Como bien decís, se enfrentaron a un Crucero del Norte que está peleando una categoría mucho más arriba, con jugadores con mucha más experiencia, pero pudo acomodarse rápidamente, ganándole a equipos sí, históricos como el Decano, ¿no? Y como Estudio Galeano, que fue el que puso el nombre al torneo, ¿no? Así que, como veníamos diciendo, creemos que vamos a ver un gran encuentro esta tarde. Muy bien, se han ido rumbo a los camarines los protagonistas después de hacer la entrada en calor. Vamos a aprovechar para conocer formaciones de los equipos. Así va Guaraní Antonio Franco, el equipo franjeado que dirige técnicamente Manuel Duto. En el arco, Sequeira, de número 2 central, Mesa. Le acompaña en la saga Vallejos. De 3, Roque. De 4, Villalba, el lateral derecho. En los volantes de contención, Silva, el número 5, 8, Barrios, con la 10 en la espalda y la figura, Velázquez. El 11, Benítez por la derecha. El 7, el otro Benítez. Y el 9, el goleador Golomba. Perfecto. Los suplentes que tiene Guaraní. Los suplentes son Cardoso con la 12, Florentini con la 13, Martínez 14, Méndez, Calen, Machado con la 17 en la espalda y Adorián. Muy bien, ahí hemos presentado el equipo de Guaraní Antonio Franco. Están, repetimos, los equipos dentro del vestuario colocándose la indumentaria con la cual van a aparecer en un ratito nada más. Ya estamos en la hora 17, la hora fijada oficialmente para el arranque de este partido que se va a demorar de cajón. Tendríamos que estar arrancando en este momento. Alineación de la canterita que debuta. Absoluto es el debut del equipo de la canterita en el círculo privilegiado del fútbol posadeño. Con la 1, Saucedo. En la saga central, Chávez con la 2. Con la 6, González. En el lateral izquierdo, Milani. Con el 4, Oviedo, lateral derecho. La saga de volantes de contención, el 5, Velázquez. El 8, González. Con la 10, López, el enganche del equipo. Con la 11, Sánchez. Barrientos con la 7, acompañando al 9 y la figura goleador del equipo, Emanuel Ríos. Perfecto, sí, Emanuel Ríos, la gran figura del verano, me parece, uno de los destacados. También me gustó mucho Sánchez, el 11 hoy de la canterita. ¿Quién tiene en el banco? Fulgencio Alfonso, el técnico. Los suplentes de la canterita son Dogoyac, Duarte con la 13, Vado con la 14, Cabaña, la 15 en la espalda, Arévalo, Mereles y Valbuena finalmente con la 18 en la espalda. Así hemos presentado a los protagonistas, aparece la terna arbitral, el árbitro y sus colaboradores. El árbitro principal es en este caso Harold Lemos, el primer asistente es Ronnie Ruiz y el que le acompaña el segundo es Cristian Ferreira. Perfecto. Así hemos anunciado todos los protagonistas, los que van a arrancar el partido, los que esperarán su oportunidad en el banco de relevos. Todavía no hay mucho movimiento de fotógrafos. Allí lo vemos a Sixto Fariña, el infaltable, como siempre, que está transitando la mitad de la cancha, sacándole una instantánea, como se decía antes, ¿se acuerdan, no? Y la instantánea. Ahora todo es instantáneo, a partir de la aparición de los celulares y de los poderosos equipos de tecnología comunicacional que han cambiado la historia absolutamente del mundo, absolutamente del mundo. Ahí estaba Sixto Fariña, que nos está regalando también una imagen para nosotros. Ha pitado Harold Lemos, el colombiano, para que se apuren los equipos. Repetimos la formación de Guaraní con Pablo Sequeira en el arco, René Villalba, Diego Mesa, Nicolás Vallejos y Brian Roque, Ian Barrios, Sebastián Silva, Lucas Velázquez, Denis Benítez, Nicolás Golomba y Santiago Benítez. Los 11 que pone en cancha el técnico Manuel Duto. Así va la canterita cuando aparece Guaraní.
también aparece la canterita, encabezado por su capitán, Iván Velázquez, buen número 5. El morocho del equipo de Fulgencio Alfonso, que va con el eterno Alejandro Saucedo en el arco, Franco Oviedo, Fabio Chávez, Nicolás González y Héctor El Chulo Millán, Matías González, Iván Velázquez, Agustín López, ex Guaraní Antonio Franco, Néstor Barrientos, Emanuel Ríos y Juan Sánchez, los 11 del conjunto visitante, hoy aquí en el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Posan para los reporteros gráficos los dos equipos, el sorteo que se viene entre los capitanes, lo dicho, de la canterita es el 5, Iván Velázquez, el de Guaraní es Nicolás Vallejos, el zaguero central que regresó después de saludar a los árbitros para sacarse la fotografía, la imagen con los restantes compañeros. Ahí está la foto y ahora el sorteo de valla. Veremos cómo quedan ubicados en el terreno de juego para el arranque de este partido. Primera fecha de la zona B de la apertura Carlos Rueda. Aparentemente van a quedar así en el primer tiempo Saucedo con algunos hinchas de Guaraní. Hoy no está la barra del barrio Tiro Federal, como habitualmente alientan con el bombo, con algún otro elemento de percusión. O van a llegar un poquito más tarde, a lo mejor algunos de otros. Va a quedar de a poquito todo listo. Se planta frente a la pelota Néstor Fabián Barrientos. Muy buen delantero. Barrientos se lució en 1 de mayo. Después también en Brown. Jugó el torneo provincial en Brown. Muy buen delantero, además peligrosísimo, con un buen remate y además un buen cabezazo. Tiene que mover Barrientos, tocará con Iván Velázquez. El árbitro, Harold Lemos, espera porque sus asistentes aún no regresaron después de revisar las redes. ¿Qué pasó en el partido preliminar? Te pregunto, Facundo. Sí, Roberto, te comento, como bien vos decías, antes de que empiece el juego, estaba jugando la reserva, ¿no?, de los dos equipos, donde fue una contundente victoria del club local, Guaraní. El autor de los 2 goles fue el jovencito Juan Martín Cuba, en donde hasta el último momento la canterita quiso buscar el descuento y no logró, y se vino el segundo gol de Guaraní. Perfecto, 2-0 en el preliminar entonces. Arrancó el partido, hay fútbol en Villa Sarita. Pelota hacia atrás, no podía Velázquez, hubo un roce en Lucas Velázquez, el de Guaraní. Hay saque de costado que tiene que hacer por el costado derecho Franco Oviedo. La tira larga, responde de cabeza Roque. En la mitad de la cancha juega Lucas Velázquez. Santiago Benítez tocando hacia atrás con Villalba, que repite después de jugar el día miércoles por el torneo provincial. El despeje sacándola del fondo era de Diego Mesa. El lateral que hacían, se pierde el pase que intentaba Sebastián Silva fuera de la cancha. Saque de banda que va a hacer el Chulo Millán. La pone larga, pero mal. La pedía corta y más adentro Emanuel Ríos. Protege la salida de pelota Nico Vallejos. Saque de portería que tendrá que hacer el arquero de Guaraní, que Pablo Sequeira hoy. El miércoles, recordamos, atajó Terré, Agustín Terré, el correntino que vino de Ferroviario. Parado los dos técnicos en la zona mixta, justamente allí de los bancos de suplentes. Saca Vallejos de zurda, pelota a la mitad de la cancha. Golomba lo pone a correr contra la izquierda para que se venga por aquel lado. Ian Barrios, viene el centro pasado. Le va a quedar a Villalba, antes la peina en el camino, sacándola. Agustín López, busca Barrientos, se la sacan. Denis Benítez, un rebote, una carambola, juega Barrientos. Iván Velázquez, un pelotazo largo. Y le vuelve a reclamar Emanuel Ríos que el pase era corto. Iván, corta, le dijo. Saca Sequeira con el pecho, la baja en el fondo. Fabio Chávez, Agustín
López, buen pase para Barrientos en las espaldas de Villalba que no estaba. Barrientos con el centro directamente a las manos del arquero Sequeira, que estuvo muy seguro en las alturas controlando la pelota. En 2 minutos de este primer tiempo 0-0. Vallejos tocando corto con Denis Benítez. Silva, Lucas Velázquez. Había salido lejos para marcarlo el número 6, Nicolás González. Juegan atrás para Roque. Mesa, mejor dicho. Mesa juega con el 2, pero juega en realidad de cuevero, de segundo marcador central. Lucas Velázquez abriendo juego contra el costado izquierdo para que se venga por aquel lado. Santiago Benítez la pide en el área, sigue Velázquez, descargó atrás en Roque. Roque que mira al área, viene el centro, entró Silva, la tocó para adentro y el arquero Saucedo. Cuando le agradecemos a la gente de prensa de Guaraní por las atenciones que nos están alcanzando a esta tribuna, a esta cabina de transmisión. Pelota contra el área, marca Villalba devolviendo para atrás. No la deja salir al córner y después tuvo mala suerte en el control Matías Barrientos, porque se le escapó a él el balón afuera de la cancha. Saque de banda que tiene que practicar René Villalba para Guaraní Antonio Franco. 0-0. Es el debut absoluto en primera división de la canterita, día histórico. Villalba de cabeza la tira fuera el Chulo Millán sobre las espaldas de Santiago Benítez. El ex La Picada que ayer perdió 1-0 con Brown por esta misma zona. Devuelve Silva, otra vez afuera. Imprecisión en el comienzo, Facu. Sí, la realidad, Roberto, es que está muy dividida la pelota, pero como dijimos, hay disposición de jugar de los dos equipos, ¿no? Muy disputada la bocha. La baja Nicolás González, toca la pelota corta con Juan Sánchez. Abrieron juego contra el costado derecho, sale Oviedo. Amaga por aquel lado Matías González. Pelota que devuelve de cabeza Silva por un costado, se va a perder afuera de la cancha, pero antes el asistente allá le está indicando que hay falta del atacante de la canterita en perjuicio de Roque. Y da tiro libre para Guaraní Antonio Franco. De rato se nubla la tarde, ahí se pone más linda aún. Amaga Roque, le piden que juegue y en realidad lo que hace es sacársela de encima con este pelotazo. Devuelve Fabio Chávez, Iván Velázquez. Toca la mitad de la cancha para Matías González. Otra vez con Iván Velázquez, el capitán. Sánchez, el que yo les dije me gusta y mucho el 11. Juega bien, Toca corto. Chávez. El pase muy fuerte de Matías González, de Nicolás González. Lo complicó al Chulo Millán. La pelota se fue afuera. Lateral. Pero intentan los dos jugar, Villalba, Santiago Benítez. Arranca el hijo de Chumpi. Se va a la última línea, no puede Millán, se abre, busca córner, no encuentra, siempre la contiene en sus piernas. Entregaba corto para Denis Benítez, la sacó para Silva, viene el centro, el primer palo de cabeza la sacó Fabio Chávez. Y va la respuesta con Matías González. Ataca la canterita, Emanuel Ríos, el hábil Ríos que se va, se escapa por la izquierda, gran marca de Roque. Recupera la pelota Emanuel Río, busca córner y lo encuentra. Se la tocó el lateral izquierdo de Guaraní. Primer tiro de esquina, favorable a la canterita. Arco de la calle Ivanovsky desde la derecha, le va a pegar Emanuel Río. Subieron los grandotes. Fabio Chávez es el último en llegar a jugar a un corto. La pelota Agustín López devolvió para Emanuel Ríos. Amaga Manuel, se acomodó para la zurda, se acomodó para la derecha, la sacó para Agustín López. Va Agustín, última línea, córner. La pelota rebotó en Golomba. Segundo tiro de esquina. Cuando las indicaciones son para Ian. Ian es Barrios, recordamos, el jugador de Guaraní Antonio Franco. No hay pelota. Es entretenido el comienzo, Entretenido, totalmente entretenido, Robert. Buenos minutos de Santiago Benítez, como bien dijiste, tratando de aguantar la bocha por su lado, viendo de tratar de buscar un centro para ver si alguien llegaba, y por su parte de Emma Ríos, que también sabíamos que nos iba a demostrar un buen fútbol esta tarde, ¿no? Así es. El córner desde la derecha, Emanuel Ríos, el ex Huracán. Le va a pegar desde la derecha, hay muchos agarrones en el área, viene el centro, un remate mordido, la devuelve justo Villalba.
Cuando se acomodaba para recibir la pelota el portero Sequeira, Villalba se cruzó en el camino. Lateral por el costado izquierdo para el conjunto visitante lo va a hacer Nicolás González. Deja su lugar a Millán. La pide Sánchez. Prefiere jugar para Emanuel Ríos. Un rebote. Millán. Centro, no hay nadie allá de la canterita. Sale Sequeira. Saca Sequeira un pelotazo largo. Corre Santiago Benítez y le va a ganar en velocidad a su marcador. Viene el centro y está Golomba. Se lo pasó la pelota delante de su cara. La corre Jan Barrios. La tiene Barrios, encaró la marca de Oviedo, pasó Barrios, se metió en el área, viene el centro por bajo, la dejó pasar Golomba porque pensó que llegaba Denny Benítez. Y después la sacó del área Iván Velázquez. Aplausos de los hinchas de Guaraní para esa buena intentona que tuvo el equipo de Duto. Increíble, increíble. Por centímetros no llegó Golomba a estampar esa pelota en su frente y bueno, convertir el primer gol de la tarde. Amaga Matías González, atrás con el zaguero Oviedo, más atrás para Saucedo. La saca Saucedo, la dejó corta, la robó Lucas Velázquez, apuntó, tiró. Sí, sí, pasó cerca del ángulo superior izquierdo del portero Saucedo. Fabio Chávez le rezonga a los volantes porque no se desmarcaban justamente en la salida y tampoco lo presionaron a Velázquez, que tuvo tiempo de acomodarse. Le anduvo cerca otra vez al primero la franja. Buena presión del equipo local, ¿no? Para forzar el error del arquero y un disparo que pasó a centímetros del ángulo del 10 Velázquez. Pelota para Barrios, la tiene Jan. Encara la marca de Oviedo, le amaga, quiebra la cintura, después cae y pierde limpiamente sin falta. Roba Matías González, tocó para Sánchez. Sánchez de zurda para Iván Velázquez. Matías González se junta con Oviedo. Otra vez con Iván Velázquez. La canterita y la pelota buena. Pelota en profundidad para la corrida de Fabián Barrientos. Le pone el cuerpo. Atento. Roque le reclama ya Barrientos al asistente de que hubo falta. Dice que no. El árbitro. Sale Vallejos. Se planta frente a Agustín López, entregaba corto para Silva, otra vez para Nico Vallejos, el capitán de Guaraní, pelota larga, Golomba no puede tomar contacto con el balón, que pasó de largo de arriba de su cabeza y le llegó al arquero. Sale del fondo Oviedo, rebotó la pelota en Velázquez, quedó cerquita del área, se acomodó para la derecha, manda el centro, muy pasado. Directamente detrás del arco que defiende el portero Saucedo, con esa intención de juegue de Alfonso, comienzan a aparecer algunos errores en el fondo de la canterita porque presiona a Guaraní. Totalmente, el equipo de Duto bien sabe esto, que presiona en el fondo y bueno, le picó mal a Velázquez porque si no hubiera sido una ocasión de mucho más peligro. Está devolviendo la pelota Roque, cabecea devolviendo Millán, corre, atención que rapidito, Emanuel Ríos que no pudo ganar en velocidad, salió atento y presuroso el arquero Sequeira. Vallejo la hace rebotar en Sánchez, se pierde la pelota afuera. Lindo comienzo del juego, tenemos 11 ya de la primera etapa casi, 0-0 Guaraní y la canterita. Somos Deporte Misiones TV. La pelota que no vuelve, pide Harold Lemos que entreguen otra para continuar. Saque de costado que tiene que hacer René Villalba. Pide por adentro Denis Benítez, muy marcado por el número 6 que está haciéndole marca personal, ¿no? A Denis Benítez. Nicolás González juega prácticamente como un volante, ¿no? Matías González atrás. Para Franco Oviedo, pelotazo largo para Barrientos y para Ríos, devuelve Roque para arriba, le quedó para Barrientos, apuntó un rebote, la pelota se desvía, la busca contra la derecha, Emanuel Ríos, encara la marca de Roque, escapó Ríos, se mete en el área, qué peligro, viene el centro, la pelota quedó muerta, allí la va a sacar finalmente Lucas Velázquez, totalmente replegado en la cancha, la busca Millán, de cabeza la saca a la platea, techada, del Clemente argentino Fernández Oliveira. Lateral que tiene que hacer Villalba en terreno de la canterita. Atrás para Silva. De una para Santiago Benítez. La pone para Villalba. Desbordan las espaldas de Millán. Viene el centro. Marca Chávez. Sacándola.
Nicolás González, Millán, Agustín López, la tiene el pibe, la cambia muy bien, inteligente en la derecha, para que se venga Matías González, amaga Matías, entre dos jugadores de Guaraní pasa. Abierto Manuel Ríos, no lo vieron, prefieren jugar en la derecha para Oviedo, se viene por aquí el Barrientos, Barrientos amaga, se perfila para la zurda, manda un centro para nadie, se equivocó. Barrientos y le regaló la pelota al arquero Sequeira. Van y vienen. Por ahora, más cerca ha estado Guaraní. La pone muy bien el arquero Sequeira para que la controle Villalba. Entregó para Santiago Benítez, lo anticipa a medias. Millán, otra vez Santiago Benítez. Villalba, corta Sánchez. Robó la pelota a Benítez, se viene Denis. Denis para Santiago, el pase muy largo. Había robado la pelota Santiago Benítez, combinó con Denis Benítez y la devolución de Paredes fue muy larga. Aplaude de todas maneras Duto, como aprobando la intención de sus atacantes. Saucedo entregando corto para Vallejo, sale la canterita. Chávez. Emanuel Ríos, que no puede y comete infracción en la mitad de la cancha. En perjuicio de Sebastián Silva. Tiro libre, dice Harold Lemos. Es para Guaraní Antonio Franco. Primera fecha del torneo de apertura, Carlos Rueda, de la Liga Posadeña. Manda Silva contra la derecha, desborda Villalba, viene el centro pasado, tan pasado que se va a perder por línea de fondo. Es saque de portería que tendrá que hacer Alejandro Saucedo, el experimentado arquero de la canterita. Días pasados hablábamos, ¿no?, de su trayectoria, hasta en la primera división del fútbol paraguayo llegó a actuar. Pide cambio de pelota, me parece, Harold Lemos, no tiene el aire suficiente aparentemente el balón con el que se estaba jugando y van a cambiar. Chávez para pegarle. Están defendiendo con 13 la canterita. Estoy mirando atentamente. Vos fíjate. Se tira hacia la derecha Oviedo, Fabio Chávez y Millán, porque Matías González el 6 va a la mitad de la cancha prácticamente a presionar. Y juega con 3 en el fondo. Acá la pone bien Chávez, contra la derecha para Emanuel Ríos. Por adentro viene Matías González, se le quedó la pelota atrás, le pegó en los talones. Quiere arrancar de nuevo y arrancó, le gana muy bien. Esta vez Roque cayó. Recupera la pelota Ríos, manda al centro, rebote en Roque y es córner. Tercer tiro de esquina para la canterita, que va de arriba. Sube Chávez, que conversa allí con Oviedo. Y le da una indicación a Matías González para que se quede de último hombre. Le hicieron corto, atención, viene el centro de Barrientos, no llega. La devuelve de cabeza Ian Barrios como un defensor. No podía Matías González, pelea Sánchez. Entregaba corto López. Otra vez para López, se viene López, buena triangulación, la pone para Barrientos, la quiso acomodar para la derecha con la marca de Nicolás Vallejos, se le escabulló la pelota, pero no desaparece el peligro, la tiene Barrientos, entregó corto para Sánchez, Sánchez con Agustín López, trata bien la pelota, la canterita, la cambia para Iván Velázquez, el capitán se resbala, pero no pierde la posesión del balón, la canterita, jugaron corto para Nicolás González, manda al centro, devolvió Mesa. La busca Ríos, se viene Ríos, foul, le tiró toda la carrocería encima Velázquez y hay un tiro libre muy peligroso para el arco de Guaraní. ¿Sabe una cosa? Con Emanuel Ríos en la cancha, me juego el apellido que de ahí nadie se la saca y que va a rematar directamente al arco. Es a unos 26, 27 metros aproximadamente del arco. Pero con la buena pegada que tiene Ríos por el costado de la barrera, aunque también está Iván Velázquez para de zurda poder sorprender. A ver si lo convence a sus compañeros. Emanuel Ríos, se hacen como que se están acomodando las medias, en realidad están hablando por lo bajo para que no se den cuenta los rivales. Agustín López está ahí, Ríos, que trata de convencerlo a Franco Oviedo, y va a ser Río nomás. Y el arquero Sequeira sabe que es peligroso y por eso armó una barrera de 4 jugadores. Se perfila Agustín López también, atención,
Va, Emanuel Ríos pasó, la jugaron corto, el remate de zurda, rebotó en la barrera. El disparo de Matías González, no pasó nada, desperdició una buena chance. La canterita. Arranca Santiago Benítez, la hace muy bien. Pasó entre dos, un lujo de Santiago, tres lo rodean. Termina perdiendo con la marca de Juan Sánchez. Atrás para Franco Oviedo, no tiene pase para atrás, tiene que devolver, no llega Millán. Cortaba Villalba, deriva el balón para Barrientos, toca Nicolás González, devuelve Chávez, corre Barrientos, marca como puede, para atrás entregando la pelota sin intención a su arquero que la controla Nicolás Vallejo. Y va a la contra, Barrios libre en la izquierda, atención, vuelve tarde Matías González, la tiene Ian Barrios, por adentro Velázquez. Nadie se le acerca, hace la personal, amaga, busca línea de fondo, llega a ella, viene el centro, corta. Bien plantado Chávez, la saca Iván Velázquez, la pena en el camino Agustín López, la baja con el pecho, Barrientos para atrás. Silva, recupera la pelota Guaraní. Vallejos, Velázquez, la tiene Lucas, la juega para Barrios en offside, evidentemente. Por más que se enoje Duto y todos los hinchas, estaba no menos de 2 metros adelantado Barrios. Desde acá se veía que estaba lejísimos del último defensor de la canterita. Así es, Roberto. Bueno, vemos, como bien dijimos y predijimos, un buen partido donde los primeros 5 minutos los equipos estaban conociendo, estaban acomodándose a la cancha, pero desde ahí tuvimos varias ocasiones para los dos lados. El último de peligro fue para la canterita de tiro libre que lo desperdiciaron, como bien dijiste. 19 minutos, se van a cumplir 0-0. Pelota para Ian Barrios, en el camino se la toca afuera Matías González. Saque de banda para Guaraní Antonio Franco que tiene que hacer Brian Roque, el lateral izquierdo, con sus manos. Jugará hacia adelante, nadie se desmarca. Ahora sí, Barrios es el que se desmarca. También se mueve Denis Benítez. Barrios que recibe, se la roba Franco Oviedo, la tiene Agustín López, va al piso, Ian Barrios tocándosela afuera. Saque de banda que va a ser Franco Oviedo en el costado derecho. Más atrás, dice Harold Lemos, pretendía ganar casi 10 metros por la banda izquierda, banda derecha el defensor de la canterita. Juega para Agustín López, anticipo, devolviendo de Mesa. Afuera de la cancha. La pelota que se eleva, se pierde otra vez afuera. Y el lateral le corresponderá al conjunto local. Mermó el ritmo del partido. Sale del fondo Roque. La pone larga para Golomba. Se abre contra el costado derecho, perdiendo finalmente afuera el balón. El número 4, Matías. Héctor Franco, viene el centro. El remate directo al arco cuando pensábamos que era centro. Buscándolo a Santiago Benítez de Barrios, lo probó a Saucedo, respondió el arquero mandándolo al córner. Primer tiro de esquina para Guaraní desde el costado izquierdo. Le va a pegar Barrios. Subió a buscar el golpe de cabeza Nico Vallejos. También subió Mesa. También está Roque. 3 defensores en el área. Da la orden el árbitro, va de arriba, Guaraní viene el centro con los puños, la saca Saucedo, la busca Silva, la levanta Silva, será pelota de Saucedo que la embolsa. Lo probaron a Saucedo y respondió. Totalmente, Robert, soberbio disparo de Barrios que lo probó y como dijiste respondió bien, así como también en el córner. Saca Millán, un pelotazo largo, devuelve corto. Vallejos, el arco libre, pegó López. ¡Gol! 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 De la canterita a los 21 minutos. Agustín Tintín López. El nacido en las inferiores de Guaraní. El despeje corto de Vallejos, había salido muy lejos, Sequeira, no se hablaron, dejaron el arco libre y el volante izquierdo de la canterita con una categoría enorme, vio el arco desguarnecido, la mandó por arriba y pidiendo disculpas, no lo celebró,
a la apertura del marcador. Histórico momento. El primer gol en primera división de la Canterita lo hace un ex guaraní, Antonio Franco, frente a la franja. A los 21, Agustín López lo hizo. Guaraní 0, la Canterita 1. Soberbia asistencia, bien decimos, Roberto, del arquero Saucedo, que lo vio adelantado, lo vio solo al 10 López, al volante por la izquierda, que así también aprovechó que el arquero Sequeira estaba adelantado y logró abrir el marcador para, como bien dijiste, el club donde se formó. Es cierto, me olvidaba de la salida, ¿no? Que había hecho Saucedo, que todo arrancó en eso. Pelota larga para Barrientos, corre, va a llegar primero Sequeira, porque todo nace en esa muy buena pelota sacada por el portero Saucedo, el despeje en la puerta del área de Vallejos corto y después la llegada de Agustín López. Sale por el costado izquierdo Roque, pierde la franja 1-0. Mesa tocando corto con Velázquez. Lucas, perseguido por Iván Velázquez, el capitán de la Canterita. Levanta afuera Mesa, le roba la cancha. No nos equivocamos cuando dijimos la Canterita es un equipo que juega bien al fútbol y que por lo tanto va a salir un lindo partido como está saliendo. Porque tiene jugadores dotados, tienen una idea de juego, tienen un técnico que es muy inteligente y que justamente le está haciendo partido a Guaraní. Saca de cabeza a Roque, corre Golomba, va al piso, ganando limpiamente Iván Velázquez. La pisa, entrega corto para Matías González, la pone larga para Emanuel Ríos, de taco para Sánchez. Cayó Ríos, no hay falta, sí, retrocede la maniobra. Porque lo tumbó duro Mesa a Emanuel Ríos, que quedó dolorido en el piso. Tiro libre para la Canterita. Y volvieron a subir ahora los marcadores centrales. Allá va Franco Oviedo. Va Fabio Chávez, que algo le dice a Matías González, al volante derecho. Millán se acercó al banco para recibir alguna instrucción. Se repliega todo Guaraní. Desde la derecha vendrá el tiro libre, ya está recuperado Manuel Ríos. Acomodó Matías González para pegarle. El 8, si no me equivoco. Sí, Barrientos está en el área. También Iván Velázquez, también está Fabio Chávez y está Franco Oviedo. Dará la orden el árbitro. Desde la derecha Matías González con el centro. Muy bueno el despeje en el cierre justo de Vallejo sacando la pelota del área. Anticipa Nicolás González, entregaba corto y mal. La regala para Lucas Velázquez. Lo traba Matías González, Fabio Chávez. Y la manda al lateral. Saque de banda que hace Villalba. Atrás para Vallejos, tocó atrás para el arquero. Va a devolver Sequeira. Por elevación la tira a terreno rival. 25 van, primer tiempo. Gana la Canterita 1-0. Devuelve otra vez Vallejos. Pelota larga para Ian Barrios. Encara la marca de Matías González. Lo está dejando atrás. Se frena. Toca hacia atrás o intentaba hacerlo hacia atrás con Denny Benítez. Un rebote en el camino en Emanuel Ríos. Y habrá lateral para Guaraní. Brian Roque. En campo ya del conjunto visitante. Entrega atrás para Mesa. Roque. Otra vez Mesa. Toca la pelota. No tiene pase para adelante. Atrás para Sequeira. Sacó con Vallejos. Lo viene a apurar Agustín López. Vallejos y un pelotazo largo que va a devolver Millán de cabeza. La pelota que pica se pierde afuera. Sin que pueda intervenir Nicolás González. Saque de banda para Guaraní que tiene que hacer René Villalba. La juega con Silva, de palomita, la saca fuera de la cancha y de cabeza. El Chulo Millán, saque de banda. Villalba. Corto para Silva, la pisa Silva. Entre 2, entre 3, entre 4 y perdió. Sale Iván Velázquez, Barrientos. La tiene Barrientos, tiró un lujo, se la robó Silva. Nico Vallejos atrás con el arquero Sequeira, lo va a apurar Emanuel Ríos, devolvió bien Sequeira resolviendo la situación. Toca Vallejos, Denny Benítez, cambia para Roque, pide corta la pelota a Velázquez, cruza el ecuador de la cancha, hacia adentro para Denny Benítez, la pone a correr a Ian Barrios, marca Franco Oviedo, busca Silva, la pelota que pica 2 veces, no la pudo controlar, la roba
Agustín López. La manda larga al círculo central. No podía. Barrientos. Toca Roque para atrás a su arquero. Saca Sequeira. Recibe Vallejos. Gana la Canterita 1-0. Pelota para Velázquez. El pase muy largo. Lo corre el otro Velázquez. Iván. Controla la pelota Lucas. Manda un pelotazo largo para Santiago Benítez. Va a la última línea. Atención. Es buena para Guaraní. Viene el centro. Golumba. No pudo conectar. Y en el otro costado, en retroceso, la va a sacar Matías González. Arranca González. Escapa la marca de Barrios. Tiró un túnel. Ante la marca de Lucas Velázquez. Derivó la pelota para Iván Velázquez. Ataca la Canterita. Ríos. Barrientos, quiero decir. Iván Velázquez. Corre Manuel Ríos. Tocaron para atrás. Corto. Y el arquero la tiene que tirar por un costado. Se complicaron los defensores de Guaraní. Hay lateral que hace Barrientos. Juega con Ríos. Otra vez con Barrientos. Tira la personal el 7. La deja de taco para Emanuel Ríos. La revienta Roque. Al lateral. Saque de banda. Que sin apuro va a ser desde la derecha Matías González, el número 8. En 28 del primer tiempo. Somos Deportes Misiones TV viviendo el Apertura Carlos Rueda. Desde el Clemente Argentino Fernández Oliveira. Donde cae Guaraní 1-0. Juega Sánchez. Franco Oviedo tiró la personal y la perdió. Atención, va la contra de Guaraní. Se tuvo que frenar Ian Barrios porque no tenía pase. Cuando quedaba en offside Santiago Benítez. Si venía el pelotazo. Falta en perjuicio de Golomba. Hay tiro en favor de Guaraní. Reto para Oviedo de Fulgencio Alfonso que se escuchó clarito desde el banco. Porque claro, tiró un lujo. Entre dos jugadores arriesgó demasiado el 4. No es para andar haciendo chiches ahí. Lo que alguna vez jugamos de defensor, sacala. Pum para arriba, viejo. Sale Nico Vallejos. La pone larga a la carrera de Santiago Benítez. Marca el Chulo Millán. La pelota le quedó algo largo. La robó otra vez Santiago Benítez. Se mete en el área. Pretende escapar la marca de Chávez. Lo trabó Chávez y es córner. A ver. Dice que la pelota después... No, es córner. Está cobrando córner. El árbitro Lemos está cobrando córner. El asistente daba saca de arco porque entendía el asistente que había pegado por último en Santiago Benítez. Pero es córner. Tercer tiro de esquina para Guaraní. Desde la derecha le va a pegar Golomba. Le va a pegar Golomba. Subieron los grandotes del fondo. Busca el empate Guaraní. Golomba con el centro al punto penal. Cabezazo a las manos del arquero. El cabezazo de Roque a las manos de Saucedo que controla con seguridad. Y va a devolver en la media hora exacta del primer tiempo. Saca Saucedo. Ríos que la deja pasar. Corta Villalba. Arranca René. Se viene René por la derecha. La pisa. Y desde atrás se la manda al lateral Emanuel Ríos. Sacará Villalba con sus manos, la va a poner en el área o jugará corto con Silva. Busca a Golomba, también se aproxima Denis Benítez. Entregaron para Silva, mirá donde aparece el volante medio, rebotó la pelota en el jugador de Guaraní por último después que lo trabara Sánchez y habrá salida de portería para Saucedo. No reaccionó todavía Guaraní después del gol, me parece. No, totalmente, Roberto. Lo que tiene que hacer ahora el equipo local es no apurarse, tratar de jugar a lo que sabe, ¿no? Y tratar de buscar la apertura del marcador, ¿no? Creo que el que más presiones tiene ahora y el que más tiene para perder es la franja ante un equipo que recién está ascendiendo, pero que no demuestra eso con su forma de jugar, ¿no? Para nada, es cierto. Lateral que hace el Chulo Millán. Barrientos que la baja con el pecho, después perdió entre tres jugadores de Guaraní, devolvió Silva. Denis Benítez que la pone larga para Santiago Benítez, anticipo de Fabio Chávez, el exjugador de Crucero del Norte, que llegó a actuar hasta en la B Nacional, si no mal recuerdo. Pelota para atrás, Nicolás Vallejos. Sequeira que la sacará con Mesa. Se adelanta Mesa, abierto Roque, prefiere jugar hacia adentro para Denis Benítez. La controla Velázquez, la tiene Lucas. ¿Abrirá juego? No. Se cae. Víctima de falta de Nicolás González que lo estaba tomando.
Hay tiro libre que tiene que hacer Silva. Combina con Vallejos. Afuera. Le erró a la cancha Vallejos. Se enoja Duto. Una bronca tiene Duto que ni les cuento. No la puedo explicar con palabras el enojo de Duto por esta mala salida. Millán, Iván Velázquez. Devuelve Nicolás González. Busca Barrientos. La toca de cabeza fuera de la cancha. Vallejos. Saque de banda que sin apuro tiene que hacer Sánchez. A quien he nombrado poco en el partido. Es como que no ha encontrado hasta ahora el lugar Juan Sánchez. De muy buen torneo de verano. Millán. La pone larga para Emanuel Ríos. Encara la marca de Vallejos que se la tira afuera. Sin apuros Millán. Justo donde están los hinchas de la canterita cantando, aplaudiendo. Y por ahora celebrando lo que es victoria parcial. Desde la izquierda lo tiene que hacer Héctor Daniel Millán. Jugó para Emanuel Ríos, aguanta la marca de René Villalba, la tiene Manuel, la pisa muy bien, pasó entre dos. Muy bien, Emanuel, tiró al arco y casi lo sorprende a Sequeira. Y tiene estas cosas, Emanuel. Es de esos jugadores geniales que de la nada te pueden armar un desastre. Salió muy bien entre dos defensores y casi lo sorprende metiendo un bombazo al primer palo. Le faltó potencia nada más. Maniobra Denis Benítez, la perdió con Agustín López. La tiene Agustín. Hace la personal, pierde con Denis Benítez. Foul. Comete el de la canterita. Tiro libre para Guaraní Antonio Franco. Quedaron golpeados en el choque Agustín López y Denis Benítez. A los 34 casi de la primera etapa. El marcador 0 Guaraní 1 la canterita. Gol anotado a los 21 por Agustín López. Todavía no se recuperan los dos jugadores, ninguno de los dos en realidad. Ahí lo ayuda Harold Lemos, el árbitro, a Denis Benítez. Ya se recuperó Agustín López, que le va a hablar a su rival. Los dos quedaron con alguna secuela. Para atrás, Vallejos en la reanudación del partido. Sequeira sale fuera del área grande. El portero la manda contra la izquierda para Roque. Recibe Roque solo. Se abre Ian Barrios. Prefiere hacia adentro con Denis Benítez. Ataca Guaraní. Sigue Denis Benítez. Lo trababa Oviedo. La saca como puede Sánchez. Pelotazo de Iván Velázquez y corre. Atención. Habilitado. Barrientos resuelve bien esta vez. Vallejos con su arquero Sequeira. Denis Benítez. Lo apura Iván Velázquez. La pisa. Juega atrás para Mesa. Mesa, incómodo en este momento el juego de Guaraní. No encuentra espacios, tampoco receptores libres por la presión que ejerce el equipo de Fulgencio Alfonso. Lucas Velázquez que la tiene. La manda contra el área. Devuelve Fabio Chávez. Con el pecho Iván Velázquez. La va a sacar Nicolás González. Busca Sánchez. Pelea con René Villalba. Pone el cuerpo Villalba. Se la roba Sánchez, pero le cayó a Lucas Velázquez. Arranca Lucas Velázquez. Lo camiseteaba a Sánchez. Lo agarraba de la camiseta y el árbitro cobra la falta. Tiro libre para la canterita. Ya vamos a estar actualizando el resultado del otro partido que estamos en vivo también haciendo a través del streaming de Deporte Misiones TV entre Bartolomé Mitre y Crucero del Norte. Juega Iván Velázquez, Ríos, Iván Velázquez, Agustín López, Ríos, triangula bien, la canterita, la tiene Manuel Ríos, quiere pasar entre tres, lo trabaron, roba Silva, la tiene Silva, lo persigue Manuel Ríos, comete infracción y tiro libre, indica el árbitro Harold Lemos, le reclaman antes una falta a los jugadores de la canterita sobre Manuel Ríos, o en realidad sobre Agustín López. Hasta allá lo persigue el Chulu Millán. El Chulu Millán fue a encararlo al árbitro, olvidando de marcar inclusive su zona y se había avivado Nicolás González de inmediato y le fue a hacer el relevo, ¿no? Juega Mesa, recibe Roque, atrás con Mesa, hacia adentro con Silva, rebota la pelota para Roque, sale bien Guaraní esta vez por la izquierda.
Ian Barrios que arranca, jugó con Golomba, devolución para Ian, rebotó la pelota en Oviedo. La saca Matías González, pelota larga, volvía del offside y Emanuel Ríos por eso no corrió. Allá está Roque, no tiene salida hacia adelante, le roba a Matías González. La sacará Mesa, devuelve de zurda hasta la mitad del terreno. Arriba Franco Oviedo, de cabeza buscaba a Ríos. Un roce en el camino, la pelota derivó para Ian Barrios. Buen ataque de Guaraní, tiene Ian Barrios. Ponía para adentro, rebotó en Chávez, otra vez Barrios. Encara la marca de Nicolás González. Se abre contra la izquierda, desborda Barrios, busca línea de fondo, se frenó, amagó, volvió a arrancar, está en el área, viene el centro, devolvió Chávez para arriba, le volvió a quedar a Barrios. Y el cabezazo terminó amortiguado en las manos del arquero Saucedo que saca la contra. La tiene Matías González, la pone para Ríos, arranca Manuel, libre en la izquierda, está Barrios, no lo vio, Barrientos quiero decir, escapó y se le terminó la cancha a Ríos que reclama una falta. No lo vio nunca, a Barrientos que estaba solo por el costado izquierdo. Así es, Robert, me quedé con la jugada anterior, el ataque de Guaraní que no pudo empalarla bien el jugador Barrios y venía Benítez solo en el punto penal, entraba, si pasaba esa pelota podría ser de mucho peligro. Sí, ahí salvó bien Chávez. Hace la personal Santiago Benítez. Recupera la pelota el Chulo Millán que de media vuelta la saca afuera de la cancha. Lateral para Guaraní que apura, 38 y medio, se viene Villalba, adelantó la pelota, va con todo Millán, todo pelota dice el árbitro, se enojan los hinchas reclamando falta. La saca Nicolás González, con espacio arranca Manuel Ríos, solo en la izquierda está Agustín López, solo en la izquierda está Agustín López, jugó para Barrientos, se equivocó. Se equivocó Emanuel Ríos, estaba solo Agustín López en la izquierda, no lo vieron. Revienta la pelota a la tribuna. Franco Oviedo, una jugada clarísima de contra para quedar mano a mano con el arquero de Agustín López. Por morfón se perdió el segundo la canterita. Ríos quiso hacer la personal cuando el cambio de frente se imponía. Ya hicieron el lateral, la tiene Ian Barrios, encaró la marca de Matías González. Se frena, gira, la sacó atrás para Roque, había dos pelotas en la cancha. Roque con el centro por bajo, marca Franco Oviedo, la saca a la mitad de la cancha, cabecea Barrientos, devuelve Mesa, le cae a Lucas Velázquez, la pone contra el área. Abriéndose en la izquierda viene Santiago Benítez, sale el arquero Saucedo en dos tiempos, controlando el balón. Y tendrá que tener cuidado Guaraní cuando se adelanta, porque las contras y deja espacios con jugadores rápidos como tiene la canterita le puede llegar a complicar la vida, ¿no? Y es el escenario ideal para la canterita, que ya estando más tranquilo, con un gol debajo del brazo, va a buscar hacer eso, ¿no? Ante la necesidad de Guaraní de adelantarse, tratar de buscar espacios y con los jugadores veloces, como bien dijiste, tratar de aumentar la diferencia. Chávez que la manda al lateral a los 40 minutos cumplidos del primer tiempo. Villalba, Silva. Ataca a Guaraní que busca el empate, combinó con Santiago Benítez, se aproxima al área, desbordó por la derecha, Villalba, se le terminó la cancha. Y muy vivo, Sánchez lo acompañó, le puso el cuerpo e impidió que Villalba conectara un centro que por adentro pedían Golomba, Denis Benítez y Lucas Velázquez. Salida de portería que ya hicieron, corto con Millán que manda un pelotazo largo para Barrientos, gana René Villalba, aguanta Emanuel Ríos, combina muy bien para Agustín López, López para Barrientos, el toque para adentro, recupera Silva, combinó con Villalba, marca Millán, Iván Velázquez de primera, no puede, Barrientos, derivó la pelota para Mesa, combinó con Roque, se adelanta Roque en el costado izquierdo, manda un pelotazo para Barrios, arriba Franco Oviedo, devuelve de cabeza, le cayó a Nicolás González, la pone en la derecha para Barrientos, corre Barrientos, sí ganó en velocidad, pero se le va a terminar la cancha. Por suerte para Guaraní, pero antes cobran falta, la falta de Roque. Hay tiro libre para la canterita. Dejó seguir el árbitro hasta que vio que no llegaba Barrientos a tomar la pelota antes que se fuera por línea final. Si llegaba era muy peligroso eso, 42.
Iba a ser casi que una estocada de muerte, ¿no? Para el equipo local, irse al descanso con un 2-0. El equipo de la canterita visitante hubiera venido mucho más tranquilo y un segundo tiempo donde podría haber pasado de todo, ¿no? Señoras y señores, ahí tiro libre que va a ser Agustín López desde el costado derecho. 1-0 gana la canterita, subió Chávez, subió Franco Oviedo, está Iván Velázquez, está Barrientos. Para buscar, jugaron corto para Río, la tiene Manuel, amaga Manuel, pasó entre dos, la pone para Sánchez, está en el área, viene el centro por abajo, devolvió justo a tiempo, Silva, le cayó en la derecha, a Barrientos viene el remate, un rebote y el arquero Sequeira, cuando arremetía Sánchez se queda con el balón, saca un largo pelotazo que va a cortar Millán, ay se rebaló casi pasa la pelota, tuvo mucha fortuna, recupera Iván Velázquez, tocó hacia adentro para Sánchez, foul. Desde atrás de Silva y tarjeta amarilla, primer amonestado del partido, si no me equivoco, ¿no? Totalmente, totalmente, Roberto, el primer amonestado del partido. Y bueno, una falta peligrosa. Jugaron rápido, no le dejaron, no le dejó el árbitro. No dio la orden, exactamente. Bueno, primer amonestado. Sebastián Silva. 3-0 gana Mitre al final del primer tiempo a Crucero del Norte. En el otro partido que se juega en simultáneo y que estamos también por el streaming de Deportes Misiones TV, disfrutándolo. Un tiro libre muy lejos del arco, ¿no? Acá hay 35 metros como mínimo. Muy lejos. Pero Ríos tiene una gana de pegarle frontal. Iván Velázquez algo le dice al árbitro que la barrera tiene que ir un poco más atrás. Sí, dice Harold Lemos, tiene razón, ya la llevé un poquito más atrás. El Chulo Millán también anda con ganas, pero se va el Chulo. Le va a pegar Ríos. Atención, va Ríos. Ríos al arco. ¡Oh! ¡Qué cerca que pasó del ángulo! ¡Qué cerca que pasó del ángulo derecho de Sequeira, que imagino tenía todo controlado, comentarista? Era lejos, como bien dijiste, 35 metros, pero bueno, Ríos es una caja de sorpresa, ¿no? Pasó muy, muy cerca, pero el arquero pareciera que tenía controlado. 44 van. Busca Ian Barrios de cabeza para Roque, se manda al ataque el 3. Se la pellizca Matías González. Recupera Iván Velázquez. Tocaba Agustín Silva, Velázquez que aparece como extremo derecho, mirá, le pasó Ríos, sigue Velázquez, la pone al área, entre líneas quiso, devuelve Silva, no hay falta, le cayó a Velázquez, abrió para Emanuel Ríos, 45, top, a partir de este momento lo que agrega el árbitro viene el remate directamente al primer palo queriendo sorprender de Emanuel Ríos que tiene estas cosas, ¿no? Era un centro porque por adentro la pedía Néstor Barrientos y habrá saque de arco. Jugamos el primer minuto agregado al reglamentario. Sale Roque, roba Matías González, lo traba, gana Roque, busca Barrios. En retroceso, Franco Oviedo, no quiere Candombe, la revienta afuera. Cuando el árbitro Harold Lemos a los 45 y medio marca el final de la primera etapa. Ha concluido el primer tiempo en el estadio Clemente Argentino Fernández Oliveira. Se va rápido el vestuario. Contrariado Manuel Duto seguramente. Le va a pegar un reto en los primeros instantes después que descansen y recuperen la normalidad cardíaca a los jugadores que ni nos imaginamos. Al cabo del primer tiempo en el Clemente Argentino Fernández Oliveira, la canterita le está ganando 1-0 a Guaraní Antonio Franco con un golazo de Agustín López a los 21 minutos que aprovechó una mala salida en el fondo, un mal despeje de Vallejos con un Sequeira que había salido el arquero detrás de él, dejó el arco libre y Agustín López desde muy lejos la tiró por arriba y marcó un verdadero golazo, el único con el cual ha concluido esta primera etapa. Nosotros hacemos una pausa, ya regresamos a Villa Sarita para vivir el segundo periodo que seguramente será tan apasionante como este que acabamos de ver.
Regresamos al Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Ya va a analizar lo que ha acontecido en este primer tiempo, al término del cual se ha ido en ganancia la Canterita por 1-0. Facundo Vergara a través de Deportes Misiones TV. Antes les repaso resultados que tenemos de marcadores abiertos en esta fecha, la primera del torneo Apertura Carlos Rueda de la Liga Posadeña de Primera División A. En Santo Pipó, Huracán le está ganando 1-0 a Sporting con gol de Roque Galeano, el siempre vigente Roque Galeano. Aquí lo dicho, triunfo parcial con el gol de Agustín López de la Canterita, 1-0 sobre Guaraní. En el barrio Rocamora, Mitre con 3 goles de Mauro René Gómez le está ganando 3-0 a Crucero del Norte. En los resultados que tenemos de esta jornada de domingo. Ayer arrancó el torneo con el triunfo de Jorge Gibson Brown, 1-0 ante La Picada en Villa Cabello. El triunfo de Lucy Fuerza 3-2 sobre Andrés Guacurería en cancha de Brown. La victoria del Brete 2-1 sobre Garupá Fútbol Club en el barrio San Isidro. Y la victoria de Colectiveros en la cancha auxiliar de Crucero del Norte 2-0 frente a Atlético Santa Ana, que también hizo su debut absoluto en Primera División A. Bueno, ha regresado la terna arbitral que encabeza el árbitro Harold Lemos. Explica por qué le está ganando 1-0 la Canterita Guaraní a través de Deportes Misiones TV, Facundo Vergara. Muchas gracias, Roberto, por el espacio. Vimos, como bien dijimos, un partido en donde en los primeros 5 minutos los equipos se estaban acomodando en la cancha, se estaban conociendo porque, como ya se había dicho, la Cantera estaba haciendo su debut en la máxima categoría de la Liga Posadeña, en donde rápidamente Guaraní empezó a demostrar el poderío, porque es el campeón defensor, ¿no? En donde en 2 jugadas, una donde desborda el jugador Juan Sánchez y Golomba no llega por milímetros a estampar la pelota con su frente, y en una siguiente jugada donde Agustín López prueba desde lejos, prueba el arquero Saucedo, justamente de Guaraní, y bueno, la Cantera pudo acomodarse, pudo demostrar por qué es el ascendido de la segunda categoría, pudo demostrar su buen juego y, como bien decíamos, ese proyecto serio con el que viene trabajando desde sus hace más de 7 años de fundación, y demostrando que aspira a mucho, ¿no? En esta Liga Posadeña, en el Apertura de este año 2024, en donde, bueno, como decimos, es cosa seria esta Cantera que puede aspirar a mucho, ¿no? Así analizó la primera etapa. Cuando se viene una modificación en Guaraní, Antonio Franco, lo vemos con el número 17 a Machado, si no me equivoco, a Joaquín Machado para ingresar. Creo que no lo veo a Denis Benítez, que terminó golpeado. No quedó bien el número 7, sí, es por él el cambio. Confirmamos entonces la modificación. Así es, ingresa entonces el jugador Juan Machado y lo hace por el jugador Denis Benítez. Ya se acomoda en la cancha Machado y donde va a comenzar este segundo tiempo. Tendrá que mover Golomba para recibir la pelota Silva o Lucas Velázquez. El árbitro Harold Lemos observando que estén dadas las condiciones para pitar el comienzo de la parte complementaria. Señores, hay fútbol en Villa Sarita. Jugaba Matías González, no podía Nicolás González, va al piso Velázquez, Iván Velázquez, Matías González, Emanuel Ríos, derivó la pelota para Agustín López, el autor del único gol, pasó entre 2, la roba Lucas Velázquez, la pone en la derecha para Santiago Benítez, que pasó a jugar ese lado, va Guaraní por el empate, se viene arrimando al área, la sigue teniendo Santiago González, amagó, desbordó, se le terminó la cancha, qué lástima. Se le terminó la cancha cuando el cabezazo de Golomba se iba por arriba del travesaño. Saque de meta, favorable a Guaraní en los primeros 30 segundos de arrancado la parte final.
Sacará Saucedo, el portero de la canterita. Tocará corto con Fabio Chávez. Franco Oviedo, pelotazo largo. Corre Barrientos. Le ponía el cuerpo Mesa, dejándolo salir por el costado. Saque de banda que va a practicar Brian Roque. Roque con sus manos. La pone larga. Buscándolo a Barrios. Cortaba Lucas Velázquez. Para atrás Roque con su arquero. Sequeira. Va a devolver Sequeira. Lo apuraba Barrientos. La tira larga para Santiago Benítez. Buen anticipo del jugador Millán. Recupera Villalba. Se equivoca Lucas Velázquez. Lucha Iván Velázquez. Otra vez el ingresado Machado. Marca yendo al piso el Chulu Millán y la tira a la calle. Pelota al costado. Lateral para Guaraní Antonio Franco. La entrada de Machado es puesto por puesto, ¿no? Porque en el mismo lugar donde estaba parado Iván Benítez jugando como volante por la derecha. Se viene Machado, viene el centro, marca Chávez. Anticipo de Silva, se viene Silva, lo traba Iván Velázquez, derivó para Villalba, de cabeza la dejó corta atrás para Vallejos. Hay dos pelotas en la cancha porque volvió la que estaba en la calle. Devuelve el Chulu Millán, aguanta Iván Velázquez. Agustín López, el autor del único gol, manda un largo pelotazo para Barrientos de cabeza. La saca Mesa al lateral. Reposición de banda que tendrá que hacer sin apuros el Chulu Millán desde el costado izquierdo. Cuando Vallejo está retirando una serpentina que estaba molestando. Sabemos que hay recomendaciones expresas de FIFA que cuando hay serpentinas deben ser retiradas del campo de juego por la posibilidad de algún accidente. Jugaron corto, venía el Chulu Millán, se la puntea Villalba. Saque de costado, que sin apuros tendrá que hacer el número 6, Nicolás González. Busca López, devolución para Nicolás González, la pone en la izquierda para Sánchez, arranca Sánchez. Le roba la pelota a Villalba, un rebote corto, afortunado, le quedó para Sánchez. Amaga Sánchez, busca centro, marca sacándola en el cierre. Justo a tiempo, Mesa. La pelota al costado, saque de manos que tiene que hacer con Sánchez el jugador Matías González. La perdió, arranca Machado, lo trabaron, derivó el balón en la derecha para Santiago Benítez. Por el medio Golomba, más abierto Ian Barrios, sigue Santiago Benítez, se la toca fuera el Chulu Millán. Saque de manos para Guaraní, que arrancó con todo el segundo tiempo buscando rápidamente empatar el partido. Villalba, Santiago Benítez, viene el centro, arriba Fabio Chávez. La pelota la manda contra el área Silva, la corre en la izquierda Ian Barrios, pie a pie con la marca de Oviedo. Descargó atrás para Roque, viene el centro. No pudo cabecear Golomba, chilena espectacular, devolviendo del jugador Nicolás González. Se la roban a Lucas Velázquez, la tiene Agustín López, lo camisetea Velázquez, foul. Tiro libre. Tiro libre para la canterita que sigue ganando 1-0. Los primeros instantes de la parte complementaria. Duto que sigue dando indicaciones, no le gusta alguna cosa a Duto en la salida fundamentalmente. Está muy enojado Duto en eso. Casi 5. Balón para Barrientos. Gana Roque. La pelota la manda fuera de la cancha Emanuel Ríos. Dice que estaban adentro de la cancha los hinchas de Guaraní. Ríos dice que no. El lateral es para la canterita. Juega Agustín López. Toca Matías González. Recibe Nicolás González. Se la roban. Arriba Leonardo Fabio Chávez. Le cae la pelota a Sebastián Silva. Lo pone a correr en la derecha. A Santiago Benítez, ganó en velocidad y se viene Machado, viene el centro pasado. Cuando caía por el medio Golomba, la pelota siguió de largo. Cayeron enganchados él y Nicolás y Franco Oviedo, casi que dentro del arco de la canterita. La pelota se fue por detrás de la portería de Saucedo. Saque de meta para Guaraní Antonio Franco. Perdón, para la canterita. Saucedo con Millán. Largo pelotazo de Millán. Sale fuera del área. El portero Sequeira después retrocede. Y la captura con las manos. Entregó corto para Mesa. Mesa con Roque.
Se adelanta Roque. La pone larga. Anticipo de Chávez. Pelota para Barrientos en offside. Aparecía en offside Barrientos. Es indirecto para Guaraní Antonio Franco. En 6 minutos de la parte final. 1-0. Gana la Canterita. Saca Vallejos. Recibe Roque. Apurado por Matías González. La hace muy bien Barrios en diagonal. La pone a correr a Golomba a las espaldas de Chávez. Se mete en el área. Va a levantar el centro. Rebota en Chávez. La experiencia de Chávez. Y después la revienta a la platea techada del Clemente argentino Fernández Oliveira. Saque de banda que tiene que hacer Roque. Es el debut absoluto de la Canterita en el círculo privilegiado. Para atrás Mesa con su arquero Sequeira. Nadie lo apura. La pone en la derecha para Villalba. Recibe la pelota de Villalba por adentro Machado. Va para él. La pide Velázquez. Prefiere ponerla larga en procura de Santiago Benítez. Arrancó Santiago. Se viene arrimando al área. Lo toman. ¡Foul! Peligroso tiro libre para Guaraní. Lo hicieron rápido. El remate violento por encima del travesaño de René Villalba. Lo hicieron rápido. No pidieron la distancia a los jugadores de la franja y por lo tanto el árbitro habilitó el toque de Silva. Rápido, no, de Silva no. De Lucas Velázquez para la llegada de Villalba y el remate violento que se perdió cerca del palo derecho. Izquierdo del arquero Saucedo. Lo tuvo Guaraní el empate. Inmejorable situación de peligro que desperdició el equipo local Guaraní, pero que ya vimos en estos primeros 10 minutos que entró con otra intensidad, entró a jugar otro partido y quiere buscar llegar al gol, ¿no? Lo camiseteaban a Iván Velázquez, le cometen infracción. El árbitro, muy cerca de la maniobra, lo advirtió y da tiro libre para la Canterita. Le va a pegar al balón Franco Oviedo, el número 4, deja su lugar para Leonardo Fabio Chávez. De impecable partido hasta aquí. Chávez la manda larga para Ríos. Corta de cabeza Roque. La busca Golomba. Lo pone a correr. Atención para Santiago Benítez. Se va. Benítez encaró la marca de Millán. Se aproxima al área. Se acomodó para la derecha. Se abrió un poco. Amagó. Pasó de largo el defensor. Coloca un centro. Devuelve Oviedo. Y la va a sacar Matías González. Luchando con Barrios. Le gana Barrios. Sale con todo Franco Oviedo. Gana Oviedo. No. La pelota la hace muy bien para él Agustín López, toda jerarquía, otro caño, sensacional. Lo tumbaron Agustín López, reclaman todos los del banco. Hay tarjeta amarilla para Silva y roja. A ver, no, pensé que estaba amonestado Silva. Y otra amarilla ya para, a ver, no sabe a quién, no le sacó la amarilla a Silva y sí le sacó a Velázquez, ¿no? A Lucas Velázquez. Lucas Velázquez es el amonestado, entonces. Claro, sacaba tarjeta para todos lados. Harold Lemo, y lo que estaba diciendo es, esta amarilla no es para usted. Velázquez entonces es el amonestado. ¡Qué jugada personal que se mandó Tin! No, lo del Agustín Silva es cosa de otro partido. Perdón, Agustín López es cosa de otro partido. Tira un túnel por este lado, sigue para el medio y tira otro túnel. La verdad que lo de este chico es cosa de otro partido, ¿no? Es algo sutil. Sigue en el piso caído el 10, el autor del único gol del partido. Aprovechan para refrescarse algunos jugadores de la Canterita y está dando indicaciones Fulgencio Alfonso a Matías González, el número 8, que ha hecho un despliegue bárbaro. Tiene 3 pulmones González, el 8. Ha corrido y sigue corriendo. Ya se ha recuperado, muy dolorido en pierna derecha, el diminuto número 10 de la Canterita. Veremos si puede continuar. Tiro libre que va a practicar Nicolás González. Nicolás González la levanta para Emanuel Ríos, arriba Roque, el cabezazo para atrás, le cayó para Barrientos, abrió para Matías González que esta vez no llega. La pelota se pierde afuera, lateral, saque de manos que tiene que hacer Roque. Mesa, Roque, pelota larga para Golomba, arriba Golomba.
La corre Velázquez. Va a llegar primero Velázquez, le ganó para Machado. Machado la pone en la derecha para la llegada de Santiago Benítez. Viene el centro, Golomba que no puede. Le cayó a Barrios, se acomodó para la derecha, tiró, lo trabaron. La pelota la va a sacar finalmente Sánchez. Sánchez con Matías González, arranca Matías, la pone larga. Muy bien para Barrientos que no sé si llega, no llegó. Lateral, salida de manos para Guaraní, Antonio Franco. 11 minutos de este segundo tiempo. Sale Guaraní. Sebastián Silva, pelotazo para Santiago Benítez. Arriba Millán, la deja picar, pone el cuerpo. La pelota se va afuera. Y habrá reposición de manos que tendrá que hacer Millán para el conjunto visitante. Conversa con sus asistentes Fulgencio Alfonso. Me parece que se vendrán los cambios en cualquier momento para reforzar la zona media en la canterita. Buscaba Río, la dejó pasar, devuelve Silva. Arriba Chávez ganándole a Colomba. No puede Silva, que jugó para atrás. Le cayó a Vallejos, la cambia muy bien Vallejos. En la izquierda aparece muy libre Ian Barrios, la tiene Ian Barrios. Amagó pie a pie, va a desbordar, ganó. La cuerda, viene al centro. Y Saucedo se anticipa la llegada de Santiago Benítez para quedarse con el balón. Ian Barrios que anotó el 5º gol el miércoles, recordamos, por el Provincial frente a Deportivo Corpus. Saca Saucedo, pelota para Emanuel Ríos. Cortó Roque, gana Barrientos. La pone corta para Iván Velázquez. Emanuel Ríos, Matías González, Nicolás González, Matías González. Iván, la pisa Iván Velázquez. Sigue, tocaba para adentro, buscándolo a Ríos. Roba la pelota el otro Velázquez, Lucas. Le cayó Machado, Machado atrás. Con Vallejo, más atrás al arquero. Sequeira que de zurda la saca. La busca Velázquez, la regaló. Le cayó a Iván Velázquez ahora. Iván para Emanuel Ríos, ataca la canterita. Se viene aproximando al área, enganchó, sigue. La pone para adentro, se cayó. Justo cuando pretendía intervenir Sánchez. La sacó Machado, Lucas Velázquez lo pone largo a correr a Villalba, lo persigue el Chulo Millán, va con todo, limpiamente el Chulo Millán, toda la experiencia para quedarse con el balón. Viene el centro, la sacó con un defensor, Sequeira, completa Machado, Roque de cabeza, el partido se hizo deslucido por un instante, le cae a Nicolás González, la cambia toda para Barrientos, viene Barrientos, pirueta espectacular de Roque para despejar, busca a Ian Barrios. Entre dos, perdió con la marca de Agustín López. Arranca Emanuel Ríos, tira la personal, quiso pasar entre tres. Se la sacaron, devuelve Vallejos. Ian Barrios que la busca, marca Franco Oviedo tirándola al lateral. Saque de banda. Lateral para Guaraní, Antonio Franco. Barrios, Roque, mira el área, coloca un centro a la puerta, no hay nadie. La saca de cabeza. Nicolás González le cayó a Machado. Machado con Villalba, Villalba abriendo juego para Santiago Benítez, la tiene Santiago, encaró la marca de Nicolás González, busca desbordar, desbordó, ganó, se metió en el área, cayó, antes dice que hay falta al árbitro, sobre Santiago Benítez y da un tiro libre que es una especie de córner pero más corto y más abierto para Guaraní que busca y comienza de a poquito a merecer el empate, es cierto con pocas ideas pero con mucho empuje. En 14 van, un remate violento. Que el arquero Saucedo alcanza a desviar. Lo tuvo Guaraní al empate. Saucedo otra vez y una gran intervención. Así es, Roberto. Estamos viendo totalmente otro Guaraní. Se nota que los retos del DT Duto en el entretiempo hicieron efecto en el equipo, que entró con otra sangre, entró con otra convicción este segundo tiempo a buscar a todo nada la igualdad, ¿no? Cabe destacar la labor de los dos carrileros, Ian Barrios y Santiago Benítez, que son los que están armando y llevando el juego adelante del equipo local franjeado. Hay córner para Guaraní, el quinto, pero antes un cambio en la canterita. El 18 a la cancha Mario Balbuena, se va el 10. Agustín López, que no quedó bien, el autor del único gol, después de esa falta, después de meter dos caños. Viene el centro de Machado, el primer palo devuelve Oviedo. Le cae otra vez a Machado. La tiene el número 17, pie a pie.
Rebota el balón en el otro delantero que tiene la canterita, Néstor Fabián Barrientos. Barrios, Machado que lo pone a correr a la última línea. Viene el centro de Barrios, rebota el Matías González y revienta el balón desde el fondo. Oviedo le cae a Vallejos, casi la roba Sánchez. Corre Sánchez, ganó Sánchez, sale el arquero Sequeira, pelotazo largo arriba de cabeza despejando. Millán, le cae Iván Velázquez, toca para Nicolás González, abre juego para Oviedo. Oviedo lo pone a correr a Barrientos, arranca Barrientos en velocidad, marca y ganó el centro para Ríos. Devuelve Mesa, toca corto Silva, Machado atrás, un rebote, una carambola afortunada para Emanuel Ríos, arranca Emanuel Ríos, le quedó la pelota atrás, saca Roque, foul de Barrientos, tiro libre para Guaraní. Lo pisó sin querer Barrientos. A ver, salvo que el asistente lo llame al árbitro. Lo pisó Barrientos. Amarilla para Barrientos. Amonestado el número 7 de la canterita. Sale Guaraní. 17 van. Pelota larga de Lucas Velázquez. Lo pone a correr en la derecha Villalba. Cierra el Chulo Millán. Levanta la pelota que se va a ir al córner. Sexto. Tiro de esquina para Guaraní. Desde la derecha le va a pegar Machado, que tiene buena pegada y por eso, desde que ingresó en este segundo tiempo, se ha hecho cargo de casi todos los balones detenidos en el equipo de Duto. Llegó Roque, llegó Mesa, llegó Vallejos, toda la fuerza aérea de Guaraní por arriba, viene el centro, un cabezazo corto, le quedó la pelota para Lucas Velázquez, se perfila para la derecha, tiró, lo trabaron. Y la va a sacar Nicolás González con una gambeta para atrás ante la marca del jugador Machado. Largo envío para Sánchez, corre Sánchez. La tiene Sánchez, adelantó la pelota y pasó. Sigue Sánchez, por adentro la pide Barrientos, viene al centro muy corto. Devolverá Vallejos. De cabeza Oviedo, le cae a Matías González. Ataca otra vez la canterita. Atención, el toque para adentro para Río, lo anticipa muy bien Silva. Pelea Silva, gana Emanuel Río, vuelve del offside. Barrientos. Es indirecto para Guaraní, Antonio Franco. El reto de Chávez para con su compañero Barrientos para que salga más rápido del offside. Sale Guaraní, que pierde 1-0. Por aquel lado se adelanta Silva, lo pide por adentro Machado. No, Ian Barrios era el que aparece allá, lejos del área. La pone en la derecha Machado, corre Santiago Benítez, se la toca fuera de la cancha. Sánchez con Balbuena, el lateral lo hicieron con Santiago Benítez, amaga, pelota de Villalba. La saca fuera de la cancha Balbuena. Cuando se viene otro cambio en Guaraní, Antonio Franco. Así es, Roberto. Ingresa el número 15, Miguel Ángel Méndez, por el 9, Nicolás Golomba. Ahí sale Golomba, ya ingresa el número 15. Volvemos a decir, Miguel Ángel Méndez. Perfecto. Miguel Méndez por Golomba. El cambio en Guaraní, que va de arriba, viene al centro. La pelota que pica y llega Mansa a las manos tras el centro que ejecutaba desde la derecha Vallejos. Devolverá el portero Saucedo. Aplausos para Golomba cuando llega hasta el banco de Guaraní. Pelotazo largo, buscándolo a Barrientos. Gana de cabeza Vallejos, saque de manos, sin apuros, que tendrá que hacer en la izquierda. Balbuena, el recién ingresado, número 18. Se mueve Sánchez, pelota para Sánchez, anticipo de Villalba. Protege la pelota Santiago Benítez, le quedó algo atrás, perdió Iván Velázquez, que la combinó corta para Emanuel Ríos, amagó para la izquierda, salió hacia adentro, sigue Ríos, la terminó perdiendo con la marca de Lucas Velázquez. Abrieron juego para Méndez, primera intervención de Méndez, arranca Méndez, que hizo un gol de penal, recordamos el miércoles contra Córpora, cambia toda la derecha para la llegada de Santiago Benítez de cabeza Balbuena, la tira al lateral. Saque de banda para Guaraní, Antonio Franco, va a ser Villalba, la pide Machado, prefiere jugar
con Santiago Benítez, tiró la personal, se metió en el área, viene el centro y la va a sacar Franco Oviedo cuando no llegaba Méndez. Lateral que tiene que hacer desde el costado izquierdo Roque cuando se viene otra variante con el número 19 en la cantera. ¿Quién es? Federico Vado. Ahí está, entonces como bien decimos, ingresa el número 19, Federico Vado, se retira de la cancha el 7 que estaba amonestado, Néstor Barrientos. Perfecto, Federico Vado a la cancha con el número 19 por Barrientos, ataca Guaraní, viene Barrios, el despeje de Oviedo, rebotó la pelota en el atacante de Guaraní, se pierde por línea de fondo. Saque de meta para la canterita, 22 casi del período final. Sigue ganando la visita 1-0 con el gol de Agustín López, que ya no está más en la cancha. Le pegará el portero Saucedo cuando prepara otra variante Duto. En cualquier momento sacará el Chulo Millán. De zurda le pega más allá de la mitad de la cancha, la busca Emanuel Ríos, rebotó la pelota en René Villalba, la toca corto Lucas Velázquez, que maniobra, le cometían infracción, ley de ventaja, tocaba corto Mesa, Vallejos, Villalba, se viene Villalba por adentro, la pide Silva, combinó con Santiago Benítez, la tiene Santiago Benítez, tocó corto para Silva, le pegó la pelota en la mano al número 5 y habrá salida favorable a la canterita en la puerta de su área grande. Como único delantero está quedando ahora Federico Vado, que ya tiene varios goles el año pasado hechos en el torneo de la Primera B. Juega Balbuena, lo pone a correr a Emanuel Ríos por adentro Vado. Pasado está Matías González, amaga. Emanuel protege la pelota, se la van a quitar y se la robó nomás Silva. Cortaba Méndez, lucha Méndez. La va a jugar hacia adentro Machado, Machado con Velázquez, arranca Lucas Velázquez, lo persigue Matías González, la cambia Velázquez para la llegada a la derecha de Santiago Benítez, encaró la marca de Millán, la tiene siempre Santiago Benítez, amagó, salió para afuera, marca Millán, rebotó la pelota en el delantero que le vuelve a quedar la pelota, viene el centro, rebota en el Chulo Millán y es córner, séptimo tiro de esquina para Guaraní, que va a producir otra variante, veremos si después del córner o antes. Le va a pegar Machado desde la derecha, subió Vallejos a buscar, hay un jugador caído de la canterita en el área. Se detiene el juego para que lo atiendan, creo que es Oviedo o Matías González. No, Matías González está allá. Sí, Matías González puede ser, Oviedo es el que está hacia adentro. Bueno, momentáneamente se detiene el juego. Antes se vendrá el cambio, imaginamos en Guaraní. ¿Quién es el que se prepara? Se prepara, Robert, ya te digo, Enzo Emanuel Calen. Correcto, el expulsado Calen del pasado miércoles ante Corpo, que jugó creo que 5 minutos, pobre Calen. Entró y a los 5 minutos le sacaron la roja. Bueno, ya se recuperó, Millán era el que estaba caído. Vendrá el séptimo tiro de esquina para Guaraní desde la derecha, Machado. Va de arriba en 24 minutos a buscar el empate. Guaraní viene el centro, el punto penal arriba. La sacaron como pueden. Balbuena no podía, sí, Millán. Con la de palo le pega hasta la mitad de la cancha. Cabecea Silva. Marca Sánchez, lo pone a correr. Atención a Río, salió lejos. Sequeira con la cabeza. Pelota hacia adentro. Vuelve a quedarle el balón al arquero. En el límite, Sequeira. Controla Miguel Méndez. No puede Velázquez, foul. Y amonestado el capitán del conjunto visitante, Iván Velázquez, a los 25 del periodo final, por esta falta sobre Miguel Méndez. La pelota estaba en movimiento, dice el árbitro, y por lo tanto tiene que hacerse de nuevo. Toca corto, Velázquez, Silva, Villalba, aparece Machado allá. La tiene Machado, tira la diagonal. Habría juego, pretendía jugar con Villalba, se la roba Méndez, Sánchez, y después hay falta del jugador de Guaraní. Tiro libre en favor de la canterita. Se va a ir Lucas Velázquez cuando entre Calen, me parece.
Sí, así es, Robert. Entonces reiteramos, sale el amonestado el 10 Lucas Velázquez e ingresa a la cancha el 16 Enzo Emanuel Calen. Perfecto, Calen por Lucas Velázquez, que decayó notoriamente en el segundo tiempo. Velázquez me parece que sintió el esfuerzo del miércoles. Ataca a la canterita, la llevaba Federico Vado. Se la roba limpiamente sacándola del fondo. El jugador Silva. No podía Calen. La manda fuera de la cancha. Valbuena. Saque de banda que tiene que hacer para Guaraní. Roque. Brian Roque. A los 26 minutos. Combinaba con Ian Barrios. Calen. Devuelve Matías González. Combinó con Iván Velázquez. Largo envío que será del zaguero Mesa. Atrás con el arquero. Devolvió con el pie Sequeira. Mesa. Silva. Se la roba limpiamente Matías González. A Roque la tiene Matías González. Tocaba corto para Valbuena. Valbuena para Iván Velázquez. Buen pase hacia adentro. Lo anticiparon a Emanuel Ríos. Devolvió saliendo al fondo el jugador número 2. Mesa cuando estaba en offside, cuando metían el pelotazo para Ian Barrios. El grito de Duto para que Villalba sea adelante en el costado derecho. Es indirecto a la salida para la canterita. 27 se cumplen. Período final. Somos Deporte Misiones TV. En el Clemente Argentino Fernández Oliveira. Está haciendo historia la canterita ganándole a Guaraní en su debut en primera división. Pelota larga de Franco Oviedo. La puerta del área la deja pasar Vallejos. Sale Sequeira. Devuelve Sequeira. Largo envío para Villalba que se adelantó con Machado allá en el costado derecho. La devolución era de Millán. La busca otra vez René Villalba. Levanta la pelota larga para la carrera de Santiago Benítez. Busca línea final. La tiene Benítez. Atención, mira el centro. Devolvió justo Chávez. Volvió Barrio justo para tratar de conectar ese centro de Santiago Benítez sin poder concretar el objetivo ante la buena marca de Leonardo Fabio Chávez. Lateral en la izquierda para la canterita. Sin apuros tiene que hacerlo el Chulo Millán. Es el arranque del torneo de apertura Carlos Rueda de la Liga Posadeña de Fútbol. No podía Federico Vado. La jugaron para Santiago Benítez. Va a la última línea. Viene el centro. La pelota rebotó en la marca de Chávez y es córner. Octavo tiro de esquina para Guaraní. Desde la derecha va Machado. Suben Roque, Mesa y Vallejos. También llega Silva. Queda para la contra solo Emanuel Ríos contra dos jugadores de Guaraní. Va de arriba a buscar el empate de la franja. Viene el centro. Le pegó muy mal Machado. Se le fue por línea de fondo. Saque de arco. Favorable a la canterita. Que tendrá que hacer después que acomode la pelota Saucedo, el Chulo Millán. Millán de zurda, la tira larga. A campo rival, devuelve de cabeza Silva. Le cae a Calen, le rebotó el balón. Lucha Matías González. De lo mejor que ha tenido la canterita el 8. El despliegue de González es extraordinario. No puede Valbuena. Baja Franco Oviedo. En realidad todo la entrega del equipo de Fulgencio Alfonso. Dura entrada de Barrios. A ver. Amarilla para Ian Barrios. Protestan todos los hinchas de la canterita allí. En ese rincón de la cancha donde están ubicados. Venga para acá, le dice el árbitro Harold Lemos. Le va a mostrar la amarilla por esa infracción dura en perjuicio de Franco Oviedo, que está caído en el piso. Venga para acá. Amarilla para el 8, Ian Barrios. Otro amonestado en Guaraní. A ver si podemos repasar de los que quedan al menos. ¿Quiénes están amonestados en Guaraní? Bueno, entonces, como dijiste, Robert, el 8 Ian Barrios hace unos instantes y el único que queda en cancha es Seba Silva, el 5. ¿Y del lado de la canterita? Tenemos solamente al 5 también Iván Velázquez y Néstor Barrientos, pero que salió ya sustituido. Exactamente. Bueno, ya se recuperó Franco Oviedo. Hay tiro libre que tiene que practicar Mario Valbuena. 30 minutos cumplidos, casi 31.
Saca Balbuena, pelotazo largo para Emanuel Ríos, lo anticipa Mesa. Después no puede evitar el lateral. Y el saque de mano lo tiene que practicar Balbuena. No, Matías González con Nicolás González. La manda para el área, corta Silva. Pelota larga de Silva, corre Ian Barrios. Le cayó al Chulo Millán. Pelota para Ríos que volvía del offside. Pero el que corre habilitado es Matías González y va a ganar. Adelantó la pelota pero se le fue afuera. Se durmió, me parece, en esa acción. Se acalambró, por eso. Me pareció, sí, se frenó Roque y se acalambrado y casi le roba la pelota a Matías González. Por eso pensé que se había dormido. En realidad lo que era que estaba acalambrado en la carrera el número 3 de Guaraní. También está acalambrado Franco Oviedo o quedó golpeado después de aquella entrada de Ian Barrios. Ahí la cuestión es que me parece no va a poder seguir el 4. Me parece que no va a poder seguir el 4. Se viene otro cambio en Guaraní. Se vienen 2 cambios en el conjunto visitante. 13 y 15 a la cancha en la canterita. Sí, Robert, como bien decís, entran entonces el 13 Brandon Andrés Duarte y el 15 Franco Manuel Cabaña. Perfecto, pero antes hizo el cambio en Guaraní a la cancha el 18 y se ha ido el 3 Roque. Se fue el 3 Roque. ¿Quién entró? Se fue entonces el acalambrado Brian Roque y entró el 18 Ulises Adorián. Perfecto. El centro de Adorián justamente. No, Villalba. El centro de Villalba se pierde totalmente desviado. Salida de arco para la canterita. Ahora sí los 2 cambios en forma simultánea. Se va a ir, me parece, Nicolás González. De gran despliegue también, ¿eh? Los 2 González. Matías, el 8 que va a seguir en cancha. Y el 6 han jugado realmente un partido, una entrega de esas que emocionan, ¿eh? Realmente. Se va de la cancha Nicolás González y también se va a ir Sánchez, el 11. 6 y 11 afuera en la canterita. ¿Y quiénes entran entonces? El 13 y el 15. El 13 y el 15, como te había dicho, Brandon Duarte, el 13 y el 15 Franco Cabaña. Perfecto. Ahí están las modificaciones. Cabaña por Sánchez y Brandon Duarte por Nicolás González. Está devolviendo el jugador Mesa, completa el despeje, el recién ingresado número 15 del conjunto visitante Cabaña. Barrios que no podía, Matías González que sigue corriendo, la pone en la derecha para otra vez Matías González, encaró la marca de Mesa que pasó a jugar de 3 ahora, jugó con Emanuel Ríos, de taco para Matías González en offside. Aparece el número 8, Duarte que va a jugar de 4. Franco Oviedo me parece que se fue más para adentro ahora, ¿eh? Así aparece Franco Oviedo marcando justamente con todo ante la entrada de Calen, la tira afuera. Reclaman los hinchas. A ver qué pasó. No alcancé a divisar, justo había bajado la vista. Un choque. Calen, gran candidato a ser amonestado. Bueno, Calen otra vez afuera como el miércoles, 2 partidos consecutivos, no puede ser, me imagino, ¿no? Está caído Franco Oviedo. A ver, podemos ver la repetición de lo que pasó. A ver. Bueno. A ver, lo llama Franco Oviedo, el árbitro. Seguramente de esos roces que son habituales en un momento del partido como este. Amonestados me parece que van a ser el 4 de la canterita y Calen el número 16. Nuevos amonestados, 1 por bando. Calen y Franco Oviedo, amonestados. Bueno, a todo esto 35 se cumplen. Me parece que van a tener que prender las luces, ¿eh? Roba Calen, se va a la última línea. Atención, se va a meter al área, va con todo Franco Oviedo. Otro de muy buen partido. Iván Velázquez que controla la pelota, la tiene Velázquez, la pisa Velázquez, no se la pueden sacar, cae. No hay falta arriba, dice el árbitro. Lateral para Guaraní, Antonio Franco. Méndez, que la pide por adentro. Dejaron su lugar para que lo haga
Villalba, que ahora pasó a jugar por el costado izquierdo. Devuelve Franco Oviedo. Otro lateral para Guaraní, Antonio Franco. Villalba para entrarlo, la pide corta Machado. Hay dos pelotas adentro. Devuelve Matías González al córner. Noveno tiro de esquina para Guaraní. Va Méndez a pegarle desde el costado izquierdo. Jugará corto con Machado. La tiene Machado, mira para el área. Encara la marca de Brandon Duarte. Coloca un centro al segundo palo. Arriba de cabeza a Barrios. Pero lejos de la portería. Sin problemas para el arquero Saucedo, que va a hacer la salida. Cuando allá se agarran. Santiago Benítez. Amonestado Santiago Benítez. No, el jugador de Balbuena. El jugador de la canterita, por no entregar la pelota rápida como era la intención que tenía Santiago Benítez. Bueno, 37, quedan 8 más lo que agregue el árbitro. Gana la canterita 1-0, devuelve el Chulo Millán. Arriba Manuel Ríos. La pelota deriva para Federico Vado. Le ganó Vallejos. Combina con Mesa. La saca Mesa para Calen. Calen para atrás para Méndez. Buena marca. Devolviendo del número 15 Cabaña. De cabeza se le alcanza Mesa, su arquero. Saca Sequeira. Traslada la pelota Mesa. Pelotazo largo que va a cortar Franco Oviedo. El despeje de Franco Oviedo la pone en el círculo central. Se adelanta Vallejos. Vallejos combinaba. Y ese jugador no lo tenía identificado de Guaraní. Se viene Calen. Adelantó la pelota. Se mete en el área. Buena marca. Cerrando de Brandon Duarte. La saca corta. Brandon entregaba con Cabaña. El pase se pierde afuera. No llegó Matías González. No lo tenía identificado al jugador de Guaraní, el que estaba jugando por adentro, por eso que me quedé. Ataca Méndez, se viene arrimando al área, la pone para Barrios. Estaba en offside. Estaba en offside Barrios. Salida indirecta para la canterita que aguanta los trapos. 38 del periodo final. Se le viene Guaraní con todo. Pero resiste por ahora como puede. Habrá salida de portería. No, mejor dicho, indirecto en el área. Por la posición adelantada de Barrios. Mirá de dónde hacen el offside, ¿no? Chávez que la pone larga, se caía Manuel Ríos, lo anticipaba Villalba. Pelota larga de Balbuena. Que se pierde por línea de fondo, saque de meta. Para Guaraní, Antonio Franco. Sacará el arquero Sequeira, corto con Mesa. Lo viene a apurar Ríos. Adelanta muy bien Mesa. Sale jugando corto con Silva. Silva para René Villalba. Corta Brandon Duarte. Pelea Calen. Derivó el balón a la posición de Adorián. Méndez, quiero decir. Méndez con Machado. Machado abriendo para Vallejos. Vallejo la pone otra vez en la mitad de la cancha para Méndez. Arranca Méndez, por adentro la pide Barrios. También Machado se viene aproximando a él. Tocó corto para Santiago Benítez. La tiene Santiago Benítez. Va a colocar el centro. Buen anticipo de Franco Oviedo. Y ahora 2 atacan, 3 defienden. La hace Ríos. Y atención, que esta es una buena chance para la canterita. La ponen contra el área. Devuelve bien plantado Mesa. De cabeza cortando el intento de que la pelota llegara a posición del jugador Vado. Pelotazo largo para Santiago Benítez. La juega corta, atención, se viene con Machado, viene el centro, ahí está Calen, débil. El cabezazo de Calen, amortiguado por la marca de Brandon Duarte. Se queda con la pelota el portero Saucedo a los 40 minutos del segundo tiempo. Llegando a los 40 minutos, como bien decís, Robert, ya vemos a los dos equipos bastante cansados, jugadores acalambrados. Es que fue un partido de alta intensidad en donde la cantera pudo aguantar muy bien, exitosamente, los ataques de Guaraní. Y bueno, se lo viene en los últimos minutos donde
tiene que aguantar el resultado a los embates de Guaraní, que va a buscar a todo nada el empate. Y el que va es Méndez, se frena ante la marca de Vado. La tiene Méndez, la levanta para adentro. No podía llegar a Dorian. Marca con todo Oviedo. Saca a Brandon Duarte, un pelotazo largo que se va a perder afuera. No, la pelota pica una vez antes. La corre por las dudas. Emanuel Ríos no llega. Saque de banda que tiene que hacer René Villalba. Juega corto para Machado, la tiene Machado, pelea. ¿Quién le ganó? Matías González, la figura de la cancha. Ya te digo, me meto en tu terreno. Lo que jugó este Matías González es tremendo. Gran pelota de Iván Velázquez. Atención, se viene Vado. Sale el arquero. Y controla. El partido que hizo Matías González. Extraordinario. Sale a Dorian por aquel lado. Hace la personal. El jugador de Guaraní la pone para adentro. Lo anticipan a Barrios. Le cae a Cabaña. Cuando está caído en el área. Allá un jugador de la canterita, a quien pretende poner de pie el arquero. Algo cayó desde la tribuna también ahí, muy cerca de donde estaba el jugador de la canterita. Se acaba el partido, 42 cumplidos. Quedan 3 más lo que agrega el árbitro. Todavía no se recupera el jugador de la canterita, ahora sí. Vado, Federico Vado. Se va a reanudar el partido. Habrá salida favorable o bote a tierra. A ver, favorable a la canterita. Bote a tierra con Cabaña. Ahí está Cabaña. Le hizo una seña a Emanuel Ríos. El pelotazo es muy largo. Será del portero. Saca contra el costado derecho. Sale Vallejos del fondo. Se frena Machado y perdió. Traban, caen los dos. Se recupera Silva. Lucha Silva. No puede Balbuena. Sigue Silva. Buena maniobra del 5. Traslada la pelota en campo rival. Combinó con Méndez. Méndez que la pone para Dorian en la derecha. Le quedó atrás la pelota y después comete infracción el atacante cuando pretendía devolver Balbuena. Tiro libre. Favorable a la canterita. Me parece que hizo una indicación de que enciendan las luces el árbitro Harold Lemos. 43 se cumplen. Se recupera Balbuena. Le va a pegar desde el fondo el Chulo Millán. Otro de muy buen partido. Millán con un pelotazo largo contra la izquierda, la busca Emanuel Ríos. La pelota rozó en él y se pierde por el costado. Saque de banda que tiene que hacer a Dorian. Jugó corto, devolvieron con él, la pone para adentro, se viene Santiago Benítez, no puede Matías González que comete infracción. Y habrá tiro libre para Guaraní, todos arriba, dice Duto, todos al área. Va Guaraní de arriba a buscar el empate en el cierre del partido. 44, queda uno más lo que agregue el árbitro Méndez para colocar el centro. Atención, Méndez y Machado para trabajar la pelota, nadie queda para la contra de la canterita. Va Miguel Méndez con un centro al segundo palo, sale el arquero con un puñetazo Saucedo. Y toda su experiencia para mandarlo al lateral. Saque de banda que tiene que hacer Villalba. La pide Machado. Se mueve Barrios, va la pelota para Barrios, lo anticipa, ¿quién devuelve? Matías González, le cayó a Méndez, la va a poner en el área, Méndez le pegó al arco, Méndez. Por favor, Facundo Vergara, nuestro analista, trabajo para el próximo partido, averígüeme en el historial de Miguel Méndez cuántos goles hizo de 35 metros a la carrera, para que me tape la boca en una de esas. Bueno, ha desperdiciado una buena chance. Tiempo cumplido a partir de este momento lo que agregue el árbitro. Saca Millán, gana la canterita 1-0. Pelota para Emanuel Ríos, devolvió de cabeza a Vallejo, le cae a Silva. Combinó con Santiago Benítez, descargó para Dorian, ataca a Dorian, tiró la diagonal, la pone para adentro para Méndez. Se le escapó la pelota atrás, lo persigue Matías González. Combinó corto con el número 4 Villalba, pelota para Karen, se viene Karen, buena marca
de Brandon Duarte. Sale Duarte, después le erró la cancha. Lateral para Guaraní, no hay ninguna indicación de cuánto más vamos a jugar. Devolvieron para Méndez, la tiene Méndez, la cambia al círculo central. Recibe Vallejos, hay dos pelotas adentro de la cancha. Vallejo con un centro, la pelota que pica, marca como puede y después la saca. Primero Duarte y después Fabio. Chávez de cabeza, falta de Adorián sobre Chávez. Un león Chávez en el fondo. Un león, Fabio Chávez. Tarjeta amarilla ¿para quién? Para Manuel Río por protestar o por decir algo. Amonestado el 9. Ha quedado muy lejano en el tiempo el gol de Agustín López cuando iban 21 del primer tiempo. Ahora va en 46 y medio. Pero por ese gol está ganando la Canterita y está haciendo historia en su primera presentación en el círculo privilegiado del fútbol posadeño. Le pega Chávez, un largo envío al área, la buscaba Río, lo revolearon, no hay falta, dice el árbitro, corta Iván Velázquez, la busca Matías González, que parece un maratonista a esta altura, devolvió Villalba, la busca Iván Velázquez, se chocan entre Silva y Adorián, lateral, salida de manos, favorable a la Canterita, se termina la historia, 47 cumplidos, 47 se cumplen. Lateral que hace Brandon Duarte, la pone para Río, la va a tener Río, marcado por René Villalba. La tiene Río, la hace rebotar en Villalba. Saque de banda. 5. Hasta el 50 vamos entonces, me hacen seña. Unos espectadores, unos plateitas acá, no lo había visto. Hasta el 50 vamos. 47 y medio, quedan 2 y medio. Y acá hay córner al final. Cuarto tiro de esquina. Quinto para la Canterita. Le va a pegar Iván Velázquez desde la derecha con pierna zurda. Más atrás tienen que ir los jugadores de Guaraní. Dará la orden Harold Lemos. Centro de Velázquez. No pudo cabecear Ríos. Tiró. Pegó en el palo y el arquero. Pegó en el palo y el arquero. Se quedó con el rebote. Evitando el segundo de la Canterita. Lo acaba de salvar Sequeira Guaraní. En el final, minuto 48, quedan 2 por jugarse, casi el segundo. El córner de Velázquez, el rebote corto, Ríos le pegó de zurda, pero muy débil. La pelota la tapó el arquero, rebotó, pegó en el palo y la volvió a contener. Sequeira era el segundo. Increíble, increíble, Robert. Esto le da una vida más, ¿no? A Guaraní, si sabe aprovechar los minutos que le quedan. El palo que finalmente salva al equipo local y bueno, como te dije, le da una vida más. La pelota la está devolviendo de cabeza Balbuena. Saca largo envío Vallejos al área. De cabeza la saca Oviedo. Pelota larga, corre, pero no llega. Calen se pierde por línea de fondo. 49 se van a cumplir, queda uno de los 5 que agregó el árbitro. La Canterita haciendo historia en su debut en Primera División. Le gana 1-0 a Guaraní con el gol de un hijo franjeado como Agustín López. El hijo de Carlitos López. Le pega de zurda largo el Chulo Millán. Buscaba Matías González, devuelve Silva, le cae a Silva, la manda contra el área. Atención, corre Karen Malca. Franco Oviedo tirándola por un costado. 49 y medio, últimos 30 segundos. Quedó acalambrado Oviedo. Últimos 30 segundos. Hay otro jugador acalambrado, hay 2 jugadores caídos de la Canterita. El partido sigue, centro, sin destino de Machado a las manos del arquero Saucedo. Se va a terminar el partido. 49-50. Va a ganar la Canterita. Lo siguen atendiendo Matías González, creo que está caído, acalambrado. Emanuel Ríos lo ayuda a elongar en su pierna zurda al número 8 que quedó caído. Sacará Saucedo y me parece que no habrá más tiempo. 50-15. Veremos si da un minuto más el árbitro. Debería darlo, claro está, por este tiempo que no se ha podido jugar. Bueno, totalmente acalambrado. Está en una pierna prácticamente sin su botín derecho. Uno más, dice. Uno más,
Un minuto más, dice el árbitro. Correcto. Correcto el árbitro. Uno más. Da un bote a tierra. Está extenuado en una pierna Matías González. Una de las grandes figuras que ha tenido la canterita. El número 8. Con una gran entrega. Saca Saucedo, pelotazo largo. La busca Emanuel Ríos. No la pudo controlar, se le escapó afuera. Lateral que hace Villalba, toca Silva atrás con el jugador Mesa. Vallejos, lo persigue Manuel Ríos, abrió juego para Dorian, se ve poco en la cancha. Se viene a Dorian, es la última para Guaraní, viene el centro por bajo, saca Chávez. Saca Chávez. Pelota larga, terreno rival. Va a pitar el árbitro, no hay más tiempo. Será victoria de la canterita. Lateral que hace Mesa. Le da la última a Guaraní. Vallejos. Pelotazo contra el área. Arriba el Chulo Millán. Otro cabezazo de Méndez en la mitad de la cancha. Se viene Machado. Marca de media vuelta sacando la cabaña. Mira su cronómetro el árbitro. Va a pitar Harold Lemos. Le da una más a Guaraní. Pelota larga de Mesa al área. La bajaba como puede Barrios. Devuelve al Buena. No hay más tiempo. Pista Harold Lemos. Terminó el partido histórico. Hazaña de la canterita. Hazaña del equipo de Fulgencio Alfonso, que aguantó hasta con lo último que le quedaba de resto físico, apelando por momentos a jugar de igual a igual, viéndose superado en los últimos minutos desde lo físico por un equipo que indudablemente es de los mejores que tiene el fútbol misionero como Guaraní Antonio Franco. Pero resistió heroicamente este conjunto de tan pocos años de creación, pero que tiene una idea futbolística a partir de un cuerpo técnico que justamente ha venido eligiendo a muy buenos jugadores y ha formado desde las inferiores a otros tantos, con una gran producción colectiva, con un gran esfuerzo, una defensa férrea como hace rato no se ve en el fútbol, expeditiva, que todo lo que anda por ahí cerca lo saca lejos, y aprovechando aquel error defensivo de Guaraní cuando iban 21 minutos, cuando hay aplausos para todos. Los aplausos deben ser para todos, por la entrega de Guaraní, que aún sin ideas, creo que en algún momento del partido hasta merecía empatarlo. Pero el fútbol tiene estas cosas. Se va aplaudido Guaraní. Duto se enoja ahí con algún plateísta. Pero estos son los aplausos para Guaraní. Ha hecho historia el equipo de la Avenida Jaureche con ese gol de Agustín López a los 21 del primer tiempo. Le acaba de ganar a Guaraní 1-0 en el comienzo del torneo de apertura Carlos Rueda. La opinión final de Facundo Vergara. Así es, Robert, coincido en todo lo que decís. Estamos en presencia de un día realmente histórico, ¿no? Para un club tan joven, pero con una idea de juego, con una seriedad a la hora de encarar, ¿no?, estos años de vida en el fútbol. Le ha ganado con un juego espectacular, ¿no? Con ese único gol de Agustín López, donde aprovechó el mal rechazo de Diego Mesa y al estar adelantado el arquero Sequeira aprovecha y se la empala por arriba a los 21 del primer tiempo, dando el primer gol. Realmente es cosa seria, la cantera aspira para mucho, ganarle al campeón defensor, a un club con tantos años de historia en contraste con ellos. Y bueno, es ver a lo que puede llegar, ¿no?, este equipo, a lo que puede aspirar, que ya estamos viendo que es a mucho, ¿no? Un Guaraní también que hizo, si vamos a merecimiento, mereció quizás un poco más. Buscó en todo momento el gol, atosigó en el segundo tiempo a la cantera, lo mantuvo en su área y bueno, creemos que quizás agotaron los goles en la semana, ¿no? Esos 5 goles hacia Deportivo Roca, Corpus, que no alcanzaron para igualar el juego esta tarde aquí en el Clemente Fernández. Gracias, Facu, hasta la próxima. Muchas gracias Robert, nos vemos a la gente.
Bueno, nos vamos. Los próximos partidos, cuando celebra la canterita, ahí está la gente revoleando las camisetas, los jugadores, para los hinchas que coparon buena parte de la platea norte del Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Lo próximo para Guaraní. El próximo fin de semana visita a Bartolomé Mitre en el partido interzonal. Y después, en la tercera, también será visitante ante 1 de mayo. Para la canterita, debutará como local el próximo fin de semana ante 1 de mayo y en la tercera fecha visitará en Santo Pipó a Sporting. Esos serán los próximos partidos de ambos equipos. Bueno, nos vamos, punto final a nuestro trabajo junto a Gustavo Jaquet en la cámara y a Nicolás Gómez en la producción integral desde el aspecto técnico. Señoras y señores, ha ganado la canterita, ha hecho historia en la cancha de Guaraní Antonio Franco. La próxima es reencontrarnos seguramente con otro partido de esta liga posadeña que arrancó realmente como para hacer de esas ediciones del fútbol posadeño con muchas, pero muchas emociones. Nada más, que la pase muy bien.